Le damos ahora la palabra al licenciado Juan Carlos Salas Castro. Muy buenas tardes a todas las personas presentes, a quienes nos acompañan de forma virtual. Agradecer también la invitación a esta mesa. Esperamos poder contribuir un poco en la discusión. Hay una presentación que tal vez si la logramos poner. Bueno, mientras ubicamos la presentación, sí, indicarles que el señor Almonacid Arellano, del que ya escuchamos, da origen a esta primera resolución de la Corte en el año 2006 con relación al control de convencionalidad. Fue un profesor chileno, militante del Partido Comunista, y en el año 1973 pues hay un golpe de Estado en este país y acaba en la vida de este señor. Luego se dan problemas con el juzgamiento, hay leyes de amnistía, etcétera. Y vean ustedes que de 1973 al 2006 es que hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? El control de convencionalidad, si lo aplicamos dentro de los sistemas internos de administración de justicia, es bastante beneficioso, nos evita esperar 30, 40 años, ¿verdad? Para que haya un pronunciamiento, para que hayan unas reparaciones, y eso que todavía obligó al juzgamiento, es decir, posteriormente a eso, el Estado chileno tenía que hacer unas reparaciones. Entonces, el control de convencionalidad, desde luego, nos ayuda a agilizar lo que es la administración de justicia sin necesidad de esperar a un momento posterior o muy posterior dentro del sistema interamericano de administración de justicia. Ahora bien, ya nos han explicado en presentaciones anteriores que las personas juzgadoras tienen básicamente tres posibilidades para aplicar el control difuso de convencionalidad. El primero es aplicar una interpretación conforme. Si existen varias interpretaciones de la norma del derecho interno y una de ellas se ajusta a la convención, pues esta es la que habría que utilizar. El segundo escenario es la posibilidad para algún caso concreto de desaplicar, si está dentro del ámbito de competencias de la persona juzgadora, desaplicar la norma correspondiente. Y finalmente, la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, que acá en Costa Rica solo lo podría hacer la sala constitucional. Agregar nada más que este control de convencionalidad, si bien en este caso se estableció para el Poder Judicial, más adelante, a través de varios votos, nos habla la Corte Interamericana que esto lo debe aplicar cualquier autoridad pública del Estado. Es decir, no se limita al Poder Judicial y por otra parte, no requiere de que las partes procesales o las partes intervinientes en un conflicto lo pidan. Es decir, se debe aplicar de oficio. Acá hoy lo que quiero es brevemente traer a colación cuatro temas, tal vez, en los que yo considero, sin que estos agoten el ámbito de discusión, temas que me parece que la práctica o la legislación costarricense pueden estar en conflicto con pronunciamientos de la Corte Interamericana. El primero de ellos, ya lo mencionaban, es el tema de la prisión preventiva. Lo que nos dice la Corte Interamericana en el caso de Ricardo Canese es que este peligro de reiteración delictiva es un tema cuestionado en la actualidad. Nos dijo eso. Sin embargo, posteriormente no explicita decir, vea, fue cuestionado y nosotros valoramos que no es, no, sencillamente para otras dijo, los únicos dos fines posibles o legítimos son básicamente el peligro de fuga y el peligro de obstaculización probatoria. Y es más, les voy a contar, acá en Costa Rica, en la práctica, en la zona sur de nuestro país, los jueces empezaron a desaplicar esta reiteración delictiva como fundamento de la prisión preventiva. Y esto generó, bueno, esto está amparado en la legislación costarricense, ese peligro de reiteración delictiva en el 239 y 239 bis, que en el año 2015, quien presidía la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
visitara la zona sur de nuestro país, propiamente uno de los auditorios de o salas de juicio de Pérez Celedón, y él le indica a las personas juzgadoras pues que existe preocupación a lo interno de la sala tercera y les dice textualmente, yo lo que quería es decirle algo, ningún juez de la República de este país está autorizado a no aplicar lo que dice la ley. Y si tiene duda de ello, tiene que consultarlo a la sala constitucional. Si es un asunto de ámbito constitucional, pero ninguno está autorizado a no aplicar el derecho como está estipulado en la norma. Otra cosa es una interpretación, pero aquí usted me dice es un fallo de la Corte Interamericana. Nosotros tenemos un ámbito de legalidad que remite a nuestra institucionalidad como república y no inmediatamente todo lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo vamos a aplicar nosotros en nuestras resoluciones. O sea, esto es como una forma de llamado de atención a las personas juzgadoras. Vean, lo que dice la Corte Interamericana, no lo traigan o no lo implementen de una forma tan directa a los casos sometidos al conocimiento de ustedes. Si tienen dudas, hagan la consulta de constitucionalidad, que es una de las facultades que tienen las personas juzgadoras. Es decir, esto no es solo resoluciones, sino que además en la práctica a veces existen obstáculos, ¿verdad?, para que las personas juzgadoras puedan llegar a implementar esto. El tema de la peligrosidad relacionado con este punto, propiamente el de la reiteración delictiva, también lo ha prohibido la Corte Interamericana. Otro de los aspectos es el del principio de lesividad. En el caso Pacheco Tineo, pero también lo ha dicho en otros, este es un caso versus Bolivia, nos dice, en una sociedad democrática el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. No obstante, la Sala Tercera también, citando doctrina nacional, nos dice al respecto, en la obra El bien jurídico, la autora Angie Arce Acuña afirma, en cambio, los delitos de peligro abstracto castigan conductas consideradas peligrosas según la creencia o experiencia del común de las personas, no importando si esas conductas pusieron realmente o no en peligro al bien jurídico. Esto lo dice la Sala Tercera. Es decir, la Sala Tercera lo que nos dice es, no se necesita la lesión ni la puesta en peligro para, para algunos delitos, ¿verdad? Camino distinto a lo que nos dice la Convención Interamericana, desarrollado por la jurisprudencia de la Corte. Pero además esto ha suscitado un debate interno en nuestro derecho. Por ejemplo, la Sala Constitucional nos ha dicho que no basta, y esto desde vieja data, nos ha dicho que no basta que una conducta encaje en un tipo legal, ¿verdad? Es decir, es necesario que haya una lesión significativa del bien jurídico. ¿Qué pasó acá en Costa Rica? Quienes litigamos acá sabemos que hubo una reforma posterior en el cual el hurto menor se le eliminó la cuantía y todo hurto pasó a ser delito y en algunos supermercados empezaron a mandar múltiples denuncias hacia los tribunales de justicia, lo cual la Sala Tercera dijo, ya no importa la cuantía, si se comprueban los hechos hay que sancionar, lo ha dicho en reiterados votos, acá cito tres, pero luego la Sala Constitucional nos dice que esto se subsana en la esfera de competencias legítimas del juez penal, quien puede válidamente decidir no sancionar a una persona frente a la insignificancia de la lesión al bien jurídico tutelado. Es más, acá les cuento, porque cualquiera de ustedes son, algunos dejan de ser litigantes, 3 pronunciamientos de la Sala Tercera, 4 con el anterior que les cité, es decir, hay una línea jurisprudencial, lo cual eventualmente facultaría a una acción de inconstitucionalidad. Hay precedentes de la Sala Constitucional y les cuento una anécdota. En alguna ocasión me correspondió redactar una acción en ese sentido. Era una persona que trabajaba en un despacho judicial, tenía o era parte de un proceso de pensiones alimentarias y en una de las hojas llevó o presentó ante el proceso de pensiones alimentarias, llevaba el membrete del Poder Judicial. Entonces le abrieron una causa por peculado. Ella trató de conciliar, no obstante, acá pues saben que es la Procuraduría la que representa los intereses del Estado, le dijo que estaba bien, pero que por 10 años no podía ejercer función pública, que bueno, le imponía una serie de condiciones que parecían muy gravosas, o sea, no bastaba con dar una redma nueva, etcétera, ¿verdad? Imponían una serie de condiciones que ya resultaron gravosas
La persona juzgadora dijo que no se podía el sobreseimiento por situaciones de insignificancia. Planteamos la acción y entonces la sala constitucional le da trámite, pero luego la fiscalía les dice, vean, un momento, nosotros vamos a tratar de enderezar esto dentro del proceso ordinario. Entonces la sala dice, bueno, como ya el caso que estaba dando origen a este pronunciamiento está, por llamarlo de alguna manera, va a experimentar algún cambio, luego el Ministerio Público pide el sobreseimiento y entonces la sala constitucional omite pronunciamiento sobre el fondo y archiva el caso, ¿verdad? Es decir, para evitar quizá una eventual eh, declaración de inconstitucionalidad de la jurisprudencia de la Sala Tercera, acuden a este mecanismo para impedir un pronunciamiento de ese tipo. Es más, les voy a contar otra anécdota, espero no irme excediendo con el tiempo. En una ocasión, en una ponencia en la Asamblea Legislativa, otro presidente de nuestra Sala Tercera habla sobre diferentes temas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa. A veces se escuchan muy garantistas en el discurso, pero en la práctica, a la hora de plasmarlo en las resoluciones, cuesta un poquito más. Entonces yo le preguntaba a este presidente, don José Manuel Arroyo en este caso, ¿qué le dificultaba a la Sala Tercera poner en práctica los votos de la Sala Constitucional? Se ofuscó un poco, la verdad es que creo que se molestó y lo que respondió es que eso era un problema en la Asamblea Legislativa que lo tenía que resolver la Asamblea Legislativa. Vean ustedes cómo a veces, aunque sea cualquier agente o autoridad del Estado la que deba hacer un control de convencionalidad, siguen presentándose, incluso desde altas cortes, dificultades para que las personas físicas, que son las que viven los procesos penales, puedan experimentar este control de convencionalidad. Este es otro de los temas. El siguiente está relacionado con si se deben o no tener por escrito todas las acusaciones en el sistema procesal penal costarricense. Bueno, con relación a les traje también a colación este voto de una jueza que ahora es magistrada de la Sala Tercera. No creo que sea mayoría, pero bueno, hay un criterio en el caso de ella también por un caso de bagatela donde ella se cuestionaba qué debe hacer el operador jurídico ante estas normas cuando hay asuntos de bagatela. Y ella respondía en este voto salvado, el juzgador debe aplicar directamente el principio de insignificancia, según el cual es posible hacer una interpretación teleológica restrictiva del tipo penal con miras precisamente a reducir su contenido. Este caso J versus Perú, que yo creo que toda persona que ejerce como defensora en los procesos penales debería leérselo, es bastante rico en muchos temas. J le ponen para dar anonimato a la persona que fue sometida. Nos decía que independientemente que los fiscales informaran de manera oral a una persona imputada cuáles eran las razones y los fundamentos de su detención, tenía que notificarle por escrito incluso antes de que diera su primera declaración ante el Ministerio Público. Y nos dice, en este caso, la Corte Interamericana, que aún esto sigue vigente incluso antes de que se presente la acusación formal. Aquí en Costa Rica hay un procedimiento que nosotros llamamos flagrancia, donde no hay una acusación escrita, sino una acusación de forma oral. Quienes hemos trabajado como personas defensoras, sabemos la importancia de tener la acusación, que si es un juicio además complejo, reiteradamente la estamos leyendo, releyendo varias veces para los interrogatorios, etcétera. Y aquí en el procedimiento de flagrancia se permite que sea oral, incluso ampliaciones orales, correcciones orales, etcétera, ¿verdad? A veces el imputado está preguntando algo, no es lo mismo. Si incluso para una persona abogada es un poquito difícil de tener presente todo lo que dijo el fiscal o la fiscal en la acusación, ha de ser un poquito más complicado para la persona imputada que no está habituado a este tipo de procesos y a los aspectos que pueden llamar la atención dentro de esta redacción de la pieza acusatoria. No conozco, la verdad, ninguna persona defensora en un proceso de flagrancia que haya impugnado, que haya alegado, que de alguna manera haya apelado este punto, ¿verdad? Sin embargo, me llama la atención, no deseo acá imponer ningún criterio, pero me parece que es algo que quienes trabajamos en el ordenamiento jurídico nacional deberíamos cuestionar.
Aquí está el fundamento de la legislación que permite esto. Y luego, finalmente, el principio de inocencia. En este mismo caso, J versus Perú, la Corte Interamericana nos dice, pues, básicamente que los agentes del Estado no deben presentar ante la ciudadanía a una persona como culpable. Es decir, si yo soy funcionario del Estado, yo no puedo decir, vean, es que esta persona cometió X delito o realizó tal conducta delictiva si antes no existe de previo una sentencia judicial que así lo declare. Sin embargo, nosotros podemos observar en la prensa con alguna frecuencia que las personas son presentadas ante la ciudadanía de una manera distinta. Acá les presento uno, esto es un caso viejo que era una jueza de un tribunal penal y donde el entonces subjefe del Ministerio Público dice, ella presentaba, presionaba a los funcionarios judiciales con el fin de que no tomaran las medidas que correspondían. Esta persona ahora es ministro en el actual gobierno, ¿verdad? Pero esto es solo un ejemplo de cómo a veces las autoridades transgreden la jurisprudencia de la Corte Interamericana o presentan ante la opinión pública a personas como si ya se hubiese condenado, como si ya se tuviese certeza de que cometieron un determinado hecho que conforme a la ley costarricense es delictiva. Como les decía, con esto no pretendo ni imponer criterio ni agotar los temas. Es cuestionable también, por ejemplo, lo que pasa en las cárceles, es decir, el espacio o ámbito que tiene una persona privada de libertad para desenvolverse. Creo yo que en muchas ocasiones con el hacinamiento que hemos experimentado eh, va en contra de lo que ha dicho en varios casos la Corte Interamericana en sus diversos pronunciamientos contra personas o casos de personas privadas de libertad en centros penales. Es cuestionable también la funcionalidad de la casación penal costarricense desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el recurso de casación nació originalmente como un ejercicio de control del poder. No obstante, cuando, y este es un caso contra Costa Rica, ¿verdad? La jurisprudencia de la Corte transforma y habla del artículo 8, que además no es aplicable solo a los procesos penales, sino a cualquier tipo de proceso, estas garantías judiciales que puedan sancionarse a una persona. Lo que nos dice es que esto es un derecho de la persona que enfrenta al poder punitivo del Estado este derecho a recurrir. Es decir, ya no es un ejercicio de poder de unos jueces que le tienen que decir a los otros jueces cómo tienen que resolver y cuál es el derecho que tienen que decir, sino que está en función del ser humano sometido al proceso. Eso eventualmente se cumple con la apelación de sentencia, que también digo, eventualmente, porque no estoy tan seguro si admiten siempre o se han admitido siempre las apelaciones de prisión preventiva, porque curiosamente se dijo que tiene que permitir una revisión integral, pero usted puede pelear el comiso, puede pelear la condenatoria, puede pelear la parte civil, puede pelear todo lo que usted quiera, menos su privación de libertad. Por eso no se cuestiona qué tan integral es esa revisión, pero bueno, vamos a suponer que se cumple, que la jurisprudencia ya lo permite. ¿Puede la sala tercera tener esta misma función? Creo que no, ¿verdad? E incluso, ¿qué pasa con las personas condenadas cuando no es en etapa de juicio? ¿Irá esto en contra de lo que dice la Corte Interamericana en el caso Mohamed versus Argentina, por ejemplo, que desde el momento en que una persona sea condenada tiene derecho a ese recurso independientemente de la etapa en que esté? Porque aquí hemos tenido algún caso, sobre todo antes, de personas que han sido condenadas no necesariamente en etapa de juicio. Y si es en apelación o es en casación, no existe esa posibilidad integralmente de cuestionar esa condenatoria, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas más prácticas. Como les digo, no quiero agotar esos temas ni imponer un determinado criterio, únicamente pues de alguna manera cuestionar o sembrar la duda entre los operadores jurídicos de nuestro país sobre estos temas. Creo que esta sería mi presentación. También, don Rafael, además de agradecerle, tengo que excusarme porque me surgió una situación y ya muy pronto me debo retirar. Pedí el día de vacaciones, pero las limitaciones me... Muchas gracias.